estos espacios de intercambio de conocimiento sean en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueva la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permiten el cierre de brechas, la formalización, preservación, transferencia y apropiación del conocimiento. Para dar el inicio formal a esta conferencia, a continuación le doy la palabra al ingeniero Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada y líder del proceso Gestión del Conocimiento e Innovación, quien dará la bienvenida a esta conferencia. Adelante, ingeniero. Buenos días a todos, gracias Iris por la presentación, gracias a Diana por sacar tiempo para exponernos un tema tan interesante como las áreas protegidas en Colombia para la vía de cuidar el agua. Antes que nada, quiero darles un feliz día a todas las mujeres de la empresa. Hoy es un día de fiesta, tal vez en varias partes de la empresa van a escuchar celebraciones. Es por este motivo que estamos todos celebrando y quiero extender mi felicitación a ellas. Gracias a todos por estar en este espacio, agradecerles a Diana a la cual conozco, hemos trabajado en un par de ocasiones, sé de la calidad de profesional que es. Pues gracias por sacar tiempo, Diana, y exponernos a nosotros este tema tan importante. Así que, sin más, quiero darle las palabras a Ivette para que por favor haga la presentación formal de Diana y arranquemos formalmente la conferencia. Gracias. Adiós. Muchas gracias, ingeniero. Como lo dice el ingeniero Diego, conozcamos un poco más de la doctora Diana Marcela Santana. Es abogada egresada de la Universidad de los Andes con especialidad en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y estudios de maestría en Gestión Socioambiental. Es auditor líder de la norma ISO 14001. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo ambiental. Trabajó en la Autoridad Ambiental CAR, fue redactora externa de Legis S.A. Apoyó a la Oficina Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América para la elaboración de una compilación de legislación ambiental para ilustrar a los inversionistas americanos acerca de los requisitos ambientales a cumplir en proyectos. Trabajó en el sector público en instituciones como la Personería de Bogotá y Acción Comunal Distrital. Se desempeñó como abogada de varias firmas de abogados, de la firma Bureau Veritas de Colombia, y creó su propia empresa de asesoría ambiental en el año 2011. Actualmente es asesora jurídica de la Gerencia Corporativa Ambiental de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y se desempeña como docente de varias universidades en el área de Derecho Ambiental. Y después de conocer la experiencia de la doctora Diana Santana y por qué somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Áreas Protegidas en Colombia, la vía para cuidar el agua. Bienvenida, doctora Diana. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy pues muy complacida de poder acompañarlos en este espacio que viene realizándose desde hace mucho tiempo como forma de aportar al conocimiento, como forma de compartir con nuestros compañeros lo que a lo largo de los años pues hemos venido aprendiendo pues de la mano de la gestión del agua. Sea lo primero agradecer a todas las mujeres. Quiero dedicar esta jornada de hoy a todas ellas. Eh, Afortunadamente, digo yo que coincidió con el Día de la Mujer. Esta es una muestra muy interesante y muy importante de lo que las mujeres somos capaces de hacer, somos capaces de aportar, lo que somos capaces de lograr como forma, digamos, de ser parte de una comunidad que trabaja junta con un propósito muy importante, que es en este caso, en la empresa de acueducto, tener el agua disponible para los bogotanos y la región. Particularmente estoy muy complacida de poder dedicarle estas horas, estos minutos
a todas las mujeres trabajadoras, particularmente de la empresa de Acueducto y aquellas otras que se hayan conectado y que nos estén escuchando. A todas esas madres que se levantan sin importar las circunstancias y que entregan su fuerza física y su fuerza intelectual para que todo alrededor funcione. Pues a mis hijos, un enorme abrazo, porque gracias a ellos entendemos la fuerza de la naturaleza. Y hablando precisamente de la naturaleza, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que es absolutamente hermoso, porque realmente nos muestra lo importante que es, digamos, tener presente todos los elementos de la naturaleza, porque desde el punto de vista jurídico, entender que los elementos de la naturaleza son valiosos y que necesitan un régimen de cuidado y de preservación, pues termina siendo la pieza clave para entender que eso es la vía perfecta para cuidar el agua. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerles a todos los presentes por sacar también minutos de su tiempo y escuchar estas palabras que tengo para compartirles. Las mujeres, fíjense ustedes, este pequeño homenaje también en esta presentación, tienen un papel muy importante en el tema ambiental. Bien dice la Declaración de Río en el principio 20 que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. Recordemos acá que la Declaración de Río fue ese momento muy importante en la historia universal de los temas ambientales, porque marca una pauta, igual que la Declaración de Estocolmo del año 72, y nos impulsa a que en los gobiernos y a que, digamos, en las comunidades se tenga claridad de la necesidad de tener en cuenta, digamos que una cantidad de circunstancias que son claves para empezarle a apostar a los temas ambientales. La Declaración de Río fundamentalmente nos trae a colación ¿Aló? algo muy importante, un derecho muy importante que es ¿Aló? el, perdón, hay un micrófono abierto, ¿cierto? ¿Me están escuchando? En todos estos años que han estado en esto, Te escuchamos fuerte, claro. Muchas gracias. Gracias. Les estaba contando digamos, los derroteros importantes de la Declaración de Río. Nos deja como herencia la formalización del principio de desarrollo sostenible. Así que marca, digamos que el camino para entender que en los estados ya firmantes o quienes acogieron, digamos, esos principios tan importantes, pues les imprime la obligación de adoptarlos en la legislación interna, y por esa razón la Declaración de Río se vuelve fundamental a la hora de formular las políticas ambientales de todos los estados que activamente siempre participan en todas las conferencias de las Naciones Unidas. Entonces, así pues, un abrazo muy importante y muy afectuoso a todas las mujeres que hacen parte de todos los procesos ambientales, no solamente de nuestra organización, Empresa de Acueductos, sino de las autoridades ambientales y en general que hacen parte de las comunidades que siempre están pendientes de gestionar todos los temas importantes ambientales. Ya entrando más en materia, particularmente sobre las áreas protegidas, es importante, si nos vamos un poquito más a la historia, recordar que en la antigüedad se tienen algunos pocos registros de la constitución de áreas de reserva natural. Por ejemplo, en la antigua China y en la Europa medieval, se utilizaba la figura de la conservación con el objeto de reservar áreas de caza. Recordemos que en esa época, digamos que los aristócratas tenían digamos, la posibilidad de reservar altísimas áreas, digamos, de terreno para poder practicar la caza
siendo casa deportiva, siendo casa muchas veces de subsistencia o siendo simplemente una práctica, digamos, cotidiana dentro de sus quehaceres. Y por esa razón, digamos que esas primeras áreas de reserva estaban directamente relacionadas con las áreas de casa y de, bueno, de casa que no necesariamente era, como les digo, la casa de subsistencia. En ese momento podríamos ya nosotros empezar a concluir algunos temas muy particulares jurídicos frente a ese tema de la casa. Por ejemplo, ya en la Edad Media, entonces, como les decía, podríamos hablar de 4 argumentos interesantes sobre el punto. Uno, el que tiene que ver con el derecho público, en tanto que ya podíamos estar hablando de derechos y obligaciones de carácter general, ¿cierto? Entonces se empezaban a ver algunas reglas para poder determinar en qué áreas se podía o no se podía ejercer pues ese derecho por parte, digamos, de los aristócratas o de las comunidades. La segunda correspondía al derecho privado, es decir, ya estábamos hablando de algo denominado la propiedad del suelo y de los animales. Si trajéramos eso a, digamos, a tiempo presente, podríamos estar hablando ya de sí, una evolución muy marcada del derecho frente al tema, digamos, de el tratamiento que se le da hoy día a los animales, ¿cierto? Digamos que si hablamos de etapas distintas, los animales en etapas antiguas pues eran básicamente considerados bienes muebles como una cosa u otra cualquiera, y ya hoy estamos hablando de un cambio muy importante en el derecho donde los animales son considerados como seres sintientes y como seres importantes dentro del seno de las familias. Eso, estamos hablando de una diferencia sustancial y supremamente importante en el tratamiento jurídico, digamos, de los animales de compañía hoy día. La tercera de las conclusiones es que se introducen reglas feudales de cómo se, digamos, se comportaban las sociedades en ese momento, ¿verdad? Y la última tiene que ver con el derecho consuetudinario, es decir, el derecho de la costumbre, por cuanto se mantenían algunos derechos adquiridos, ¿cierto? Como fueros, o se consideraba que si yo era propietario o había llegado a un área respectiva, pues ya yo tenía el derecho para poder ejercer entonces, digamos, mi actividad o, digamos, mi ejercicio de la casa sin que ninguna otra persona me perturbara, digamos, ese derecho. Después, si venimos avanzando un poquito en el tiempo, encontramos un hito muy importante en la historia de las áreas protegidas. Si ustedes ven las fotografías, pueden ver 2 áreas absolutamente hermosas desde el punto de vista paisajístico. Y esas imágenes corresponden al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos de América. Es el primer parque nacional natural que se crea y que se protege, ¿cierto? Eso fue en el año 1872. Y eso marca la pauta, digamos, universal para que los estados diferentes pudieran entender qué significaba prácticamente resguardar un área para conservar valores muy importantes de la misma. Entonces, en ese sentido, cuando, no sé si ustedes han podido interactuar o han podido ir o han podido conocer en documentales, fotografías, o han podido viajar al parque, es un parque lleno de valores ambientales muy importantes, es un parque supremamente extenso y por esa razón se convierte en una piedra angular del ejemplo que nos permitiría determinar cómo y en qué circunstancias se puede dar la protección de un parque nacional natural. Yellowstone
Es un parque que en este momento ya está cumpliendo 150 años de creado como un área natural protegida, y en ese sentido, pues, también es un motivo de orgullo para Estados Unidos, porque realmente ha sido, digamos, un parque de mostrar, porque tiene altísimos valores ambientales, es un parque en el que todas las familias pueden confluir, hay un sistema muy interesante de turismo guiado, de senderismo, es decir, que es un parque que puede soportar cualquier tipo de interacción turística, y en ese sentido pues se vuelve casi que un ejemplo a seguir para los demás países del globo. Yellowstone, como ustedes ven ahí, se encuentra ubicado en los estados, entre los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Tiene más o menos 9.000 kilómetros cuadrados. Realmente es un parque supremamente grande. De hecho, ustedes pueden entrar por varias entradas. Si ustedes ven la diapositiva, tienen en varias puntas entradas disponibles, y también depende del tipo de turismo que quieran hacer. Ahí en esa diapositiva que ustedes ven al frente también ven el tipo de fauna. Ese es el hogar de osos negros, osos pardos, osos grizzlies, coyotes, lobos, alces, ciervos, bisontes. Tiene aproximadamente 300 geysers disponibles para apreciar como parte del paisaje natural, y una laguna termal de 112 metros de diámetro, que realmente es una extensión bastante grande. Adicionalmente, el parque tiene algo muy importante, que es el valor cultural, ¿cierto? Porque tiene unas raíces indígenas, porque fue territorio de los indios Kiowa, Crow y Shoshone, y particularmente el parque, pues realmente ha servido también de nodo para muchas películas y documentales, donde pues se aprecia gran cantidad de fauna, y fauna que realmente ha sido muy protegida por el país, ¿no? Tienen reglas también muy interesantes, porque ellos tienen, digamos que unas distancias que le dicen a las personas, bueno, usted si está a tantos pies y el animal reacciona a, digamos, a su llegada, quiere decir que usted está muy cerca. Ellos hablan que los bisontes pues tienen muchísimas toneladas de peso, y que un bisonte, si se llega a atravesar con un visitante, pues obviamente el visitante puede salir muy afectado, y en ese sentido tienen reglas muy claras de qué tan cerca pueden estar las personas, digamos, de la fauna presente en el parque. Así que las zonas de caminar, las zonas de andar en carro, pues están muy bien demarcadas, y hay unas reglas muy claras de interacción dentro del parque. Así que por todos los ángulos que nosotros miremos, el sistema que tiene Yellowstone para su funcionamiento y su protección, pues es muy interesante, porque realmente funciona muy bien. Que han sucedido accidentes, sí, claro, también han sucedido muchos accidentes con la fauna, pero pues afortunadamente también tienen un sistema ¿cómo es que se llaman? Los rangers, digamos que el personal de guardia también es muy extenso, y tienen un sistema de comunicación muy eficaz. Entonces, como les digo, Yellowstone es ese punto de partida que le permite a todos los sistemas de gobierno entender realmente cómo funciona un área protegida. Como les digo, realmente a los 100 años de la celebración de la creación de Yellowstone, las unidades de conservación en el planeta llegaban más o menos a 1.823 y 217 millones de hectáreas protegidas. Y eso que estamos hablando de hace tiempito ya. Eso nos muestra realmente una evolución interesante frente al sistema de áreas protegidas del globo. Entonces, fíjense que de todas maneras también
marca una pauta supremamente interesante porque la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, digamos que por esa misma época fue creada, ¿sí? Y adopta por esa misma razón una definición estándar para el Parque Nacional Natural, es decir, entendiendo que empiezan a haber muchos ejercicios de conservación, esta organización, que es una organización no gubernamental, ¿cierto? Entiende que es necesario empezar a darle orden, ¿cierto?, a todos los sistemas de categorización de parques o de sistemas de protección de áreas geográficas, y básicamente entiende que es necesario empezar a popularizar ya un tipo de definición para poder, digamos que, estandarizar todos los ejercicios globales que se estuvieran haciendo hasta ese momento de poder categorizar parques nacionales naturales u otro tipo de áreas importantes, pues, para la protección de los recursos naturales. Así que, entendiendo que los criterios no fueron claros para muchos estados en temas de conservación y preservación de áreas específicas, pues la UICN comienza a hacer ese ejercicio de manera global. Así entonces, paralelamente a la existencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aparece un documento muy importante para nosotros, incluso como Colombia, que es el Convenio de Diversidad Biológica. Podríamos decir que esa definición que tiene la Unión, la UICN, que es una superficie de la tierra y o mar específicamente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces, pues es una definición muy interesante, es una definición completa realmente, es una definición muy integral. De hecho, yo la corté un poquito pues para no ponerla toda en la diapositiva, pero es una definición que realmente recoge el concepto, ¿sí?, de Parque Nacional Natural. No obstante, como les digo, paralelamente, el Convenio de Diversidad Biológica establece una definición también y dice que es un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Para nosotros la definición del Convenio de Diversidad Biológica es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que en Colombia la forma de acoger las definiciones de instrumentos internacionales es a través de las leyes que son emitidas por el Congreso de la República. Así que el Convenio de Diversidad Biológica fue acogido por la Ley 165 del 94 y eso es lo que le imprime la fuerza necesaria jurídica para que esa sea la definición que nosotros como país debamos tener en consideración a la hora de, por ejemplo, emitir documentos o actos administrativos regulatorios. Aquí en esta definición del Convenio de Diversidad Biológica encontramos, digamos, como tres elementos ya muy importantes y que marcan realmente, digamos que el sello de lo que se entiende entonces por un área protegida. Entonces, fijémonos en este punto que es la definición geográfica. El área protegida sí o sí debe tener una definición geográfica, es decir, debe tener un límite geográfico que me permita identificarla físicamente, ¿sí? Es decir, que yo pueda ver una geoforma que me permita considerar un límite, una extensión territorial, y eso es uno de los elementos clave de la definición. La segunda es que sea regulada o administrada. ¿Eso qué quiere decir? Que haya ya un acto formal de declaración del área protegida. Entonces ahí es donde el derecho también se vuelve clave en este tema de las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque cuando un área protegida es reconocida formalmente, ¿cierto?, a través de un documento, pues se entiende que es un área que debe sí o sí ser protegida
y ser valorada tanto por el sistema jurídico como por la comunidad. Entonces ya no es que yo voy a invadir un área regulada, pues porque ya no se me permite, porque ya tiene unos usos que son únicos y que le corresponden a ese tipo de áreas, ¿no? Las áreas protegidas tienen un régimen de usos especial y en ese sentido, entonces, por eso podríamos decir que ese acto formal de declaración es, mejor dicho, imprescindible. Y la otra característica supremamente importante es que haya un fin, ¿cierto? Que esa área que estoy tratando de demarcar o de proteger tenga un fin, ¿cierto? Y ese fin, pues por supuesto me marca ese derrotero importante que es la conservación a largo plazo de los elementos de la naturaleza, es cumplir con los servicios ecosistémicos ambientales y adicionalmente, como les decía yo, fíjense ustedes que en el tema de Yellowstone, que tiene una historia cultural que también viene amarrada a la importancia del mismo parque. Los nativos americanos, pues eran quienes, digamos, eran los propietarios o los poseedores, por decirlo de alguna manera, de esos territorios, los dueños de esos territorios, y en ese sentido, pues las áreas protegidas también pueden tener no solamente unos valores intrínsecamente asociados a la naturaleza y al medio ambiente, sino que pueden estar asociados, como les decía, a valores realmente culturales que le dan todavía mucho más peso al área protegida. Entonces, si sumamos esos tres elementos importantes y podemos identificarlos claramente en un área geográfica, podríamos ya decir que estamos ante la posibilidad de un área o de declarar un área protegida, teniendo en cuenta que si hacemos esa sumatoria, entenderíamos que ya hay una fórmula que me permite entrever que ya podemos, digamos, considerar que hay elementos valiosísimos, digamos, en esa área geográfica identificada. Digamos que trayendo un poquito los ejemplos, porque yo en la medida en que voy hablando me voy acordando de ejemplos interesantes. Fíjense que cuando hacemos el ejercicio de identificar áreas importantes en Colombia, hay un área que se volvió, digamos que mejoró en su condición de, digamos, de elementos de la biodiversidad. Y recuerdo mucho el ejemplo que ponía Sandra Besudo cuando hablaba de Malpelo, porque ella, pues particularmente, si no la conocen, se ha dedicado a la protección de Malpelo que está en nuestro Pacífico colombiano y particularmente a las especies más robustas, a los individuos de, digamos, de la fauna marina, que son los tiburones martillo y otros individuos de la misma familia, pues porque ustedes saben que además por ahí es el tránsito de los cetáceos más grandes de nuestro planeta, que son las ballenas jorobadas y otras más, incluso vienen también orcas a pasear por ahí y a tener sus crías. Y en ese sentido, ella hacía mucho énfasis, recuerdo yo, en la necesidad de ampliar el área protegida, porque es que fíjense que no solamente hay áreas protegidas en el continente, sino en el mar también. Entonces, al ampliar el área protegida, era más fácil que los barcos pesqueros pues no tuvieran que llegar a accidentalmente cazar pues algunos individuos de la fauna y de esa fauna robusta que es realmente el Pacífico colombiano. Y por esa razón, ampliar el área del parque resultaba muy interesante y muy importante porque eso permitiría que esos barcos pesqueros o que esa pesca, que a veces es ilegal y a veces es legal, porque pues a veces es realmente muy complejo hacerle seguimiento a esa tarea, pues eh, eso hacía que la fauna se viera y se debilitara cada vez más. Incluso allá hay muchos de los individuos de la fauna marina que estaban en peligro de extinción. Y se ha mejorado toda esa población entendiendo que pues obviamente podían mejorar la supervivencia de la especie. Entonces, puntualmente uno podría decir que sí hay ejercicios clarísimos en donde ampliar las áreas protegidas
pues finalmente termina redundando digamos, en la posibilidad de mejorar la supervivencia de las especies en peligro de extinción. Miremos entonces, vengámonos ya aquí a nuestra geografía. Yo ya me adelanté yendo a mal pelo, pero miremos cómo está organizado eso en Colombia, ¿no? Las áreas protegidas en Colombia pues empiezan a ser muy importantes, incluso desde la ley, me están diciendo por acá que hay un roce en mi micrófono. Voy a tratar de acomodarme mejor. Ok, para que no suene, me dicen por favor si suena o no. Las áreas protegidas en Colombia, como les decía, tienden a ser importantes y sustanciales, incluso desde la ley segunda del 59. Yo recuerdo mucho a un jefe mío que no hacía sino decir que todo se había convertido en reserva forestal desde la ley segunda del 59. Y básicamente es porque la ley segunda declaró como zona de reserva forestal una gran parte de la geografía de Colombia. Entonces, cuando ustedes van a ver proyectos tipo infraestructura vial y los sistemas de túneles y demás, es muy común ver que es necesario hacer sustracciones de las áreas protegidas porque pues son áreas que están consagradas o consideradas desde la ley segunda del 59. Entonces se imaginarán ustedes que pues claramente es un ejercicio en el que si bien para muchos no es bien visto hacer sustracciones de áreas protegidas, pues porque pues estamos demeritando la razón por la cual se protegió esa área. También es cierto que, pues, para poder conectar a muchos lugares de nuestra querida Colombia, pues sí es necesario pues hacer algunos ejercicios de sustracción responsables. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos ese primer ejercicio de la Ley Segunda del 59, que fue, a mi juicio, muy valioso y muy importante dentro de este proceso de la consideración de áreas estratégicas para la conservación. Digamos que, aparte de esa ley segunda del 59, podríamos estar ya hablando de un ejercicio más preciso y más puntual que se viene dando en el Código de Recursos Naturales, que es el Decreto Ley 2811 del 74, la Ley 99 del 93 y sus decretos reglamentarios, que hoy, afortunadamente, por virtud de ese orden que se le quiso dar a la legislación colombiana, tenemos en un solo decreto recogida pues toda una línea de tiempo de decretos reglamentarios que es el 1076 del 2015, así que si ustedes como pues quieren hacer alguna consulta puntual sobre decretos reglamentarios de todos los temas asociados a áreas protegidas, basta con que fundamentalmente acudan a lo que nos puede brindar el decreto 1076 del 2015, porque ese decreto pues tiene muchas materias incluidos ahí, pero de todas maneras recoge lo que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas. Así que ya llegando a ese decreto, ¿cierto? Podemos mirar entonces que, como ustedes ven ahí en la diapositiva, ese decreto recoge el 2372 del 2010, determina que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas las siguientes categorías, ¿cierto? Entonces, esas categorías hacen parte de lo que nosotros comúnmente conocemos como el SINAP. Fíjense que aquí empezamos a encontrar algunas siglas importantes como el SINAP, como el Registro Único de Áreas Protegidas, el RUNAP. Entonces uno a veces se empieza a confundir y la gente se confunde muy fácilmente con ese sistema de siglas que empiezan digamos, a aparecer, pero ese sistema pues lo crea la ley y pues básicamente lo único que tenemos nosotros es pues que aprender a entender cómo funciona. Es parte de lo que quiero contarles acá. Podemos estar hablando de dos áreas grandes, ¿verdad? El primero son las áreas protegidas públicas, que es precisamente donde está el sistema de parques nacionales naturales.
Y ahí tenemos en ese sistema de parques nacionales naturales unas subcategorías que comienzan por el Parque Nacional Natural, ¿cierto? Que es lo que nosotros comúnmente entendemos como el Parque Nacional Natural X, ya le ponemos el apellido que corresponda, la Reserva Natural, el Área Natural Única, el Santuario de Fauna, el Santuario de Flora y la Vía Parque. Esos son, digamos, las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Ahora vámonos a las otras áreas que están consideradas en la legislación. Las reservas forestales protectoras, los parques naturales regionales, que ya les corresponde a las corporaciones autónomas regionales, su protección, ¿cierto? Porque los otros son del nivel nacional. Los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las áreas de recreación, y hay unas que yo poniéndome a revisar, a mí me encanta revisar el Código de Recursos Naturales porque uno encuentra muchas cositas por ahí perdidas y resulta que, claro, acá también hay una cosita perdida que estaba por ahí suelta, yo la traje a colación acá y son las reservas de caza. Y fíjense ustedes que esto nos coincide con lo que estábamos hablando al principio, que las áreas protegidas nacen en el globo, en la Europa medieval, con esas reservas de caza. Y pues no podía nuestra legislación también reconocer que esas reservas de caza pues también hacen parte de nuestra legislación interna. Por eso ustedes ven ahí en las diapositivas algo que dice DL 2811, que quiere decir que esos, digamos, esos sistemas de categorización pues están recogidos en nuestro decreto ley 2811. Y después tenemos otro sistema de protección que ya son las áreas privadas, áreas protegidas pero privadas, que ya son de los particulares, que son las que hemos denominado o las que se han denominado por vía de la ley las reservas naturales de la sociedad civil. Yo no sé si ustedes conocen reservas de la sociedad civil, yo conozco una reserva de la sociedad civil que me gustó muchísimo, está muy cerca de Bogotá para que quienes puedan asistan, el Parque Natural, creo que se llama así, Parque Natural Chicaque, es un parque de una familia que encontró valores muy importantes como, por ejemplo, el paisaje que hacía el bosque de niebla y lo que eso significa también, y decidieron protegerlo y decidieron establecer unas reglas de uso, decidieron establecer un sistema de visitas, un sistema de interacción con la comunidad y cualquiera que quiera asistir al parque, pues bien lo puede hacer. Yo no sé si necesita reserva en este momento, no lo recuerdo, pero es un ejercicio muy bonito y muy interesante de cómo las comunidades también pueden proteger eh, un espacio o un territorio que es privado, que le pertenece y que también puede entrar en una categorización que jurídicamente le ayuda a la protección, digamos, de ese escenario que tiene valores, como les digo, muy interesantes por proteger. Aquí vamos a hacer una claridad muy interesante y muy importante, que es los parques nacionales naturales, si bien esta clasificación nos los deja como en el área protegida pública, dentro de los parques nacionales naturales también pueden existir propietarios privados, ¿cierto? No necesariamente la existencia de un parque nacional natural implica que ese parque sea público o sea del Estado. Hay parques nacionales naturales que tienen áreas que son de particulares. Por ejemplo, en el Tayrona, si ustedes recuerdan, hace un tiempo que hubo pues como una discusión muy fuerte sobre que unas familias que son propietarias de un área del parque querían construir como un sistema de, digamos, de balnearios o de hoteles tipo Indonesia, ¿sí? Que son muy lindos, pero que pues de pronto no eran
el uso más compatible con el área natural. Entonces, pues ahí empezó a haber un choque, obviamente, entre la autoridad del parque y entre los propietarios privados, porque pues no se les permitía hacer el uso o la construcción que ellos querían, porque obviamente una construcción trae consigo unas consecuencias y pues la capacidad de carga de las áreas naturales pues hay que medirlas muy bien. De hecho, es necesario considerar la capacidad de carga del área para poder garantizar que con los visitantes no se va a afectar de manera negativa pues el área protegida. Entonces, en ese sentido, en el Tayrona un poco pues fracasa esa figura. Yo no sé cómo van las negociaciones en este momento, pero eso fue algo que pues se desechó. Em, También, si traemos a colación nuestro ejercicio particular empresarial, en el Parque Nacional Natural Chingaza también teníamos algunos propietarios privados. Ahí hay unas familias que estaban presentes dentro del parque, familias con las que pues se entablaron conversaciones para que entendieran cuál era el ejercicio de cuidado y de preservación del parque, porque pues obviamente son familias que tenían pues una costumbre que venía de tiempo atrás y era pues ejercer actividades ganaderas dentro del parque y eso claramente es una actividad no compatible, ¿cierto? Con las actividades permitidas en el área del parque. Entonces, en ese sentido, digamos que parte de las obligaciones sociales o socioambientales que se tienen dentro del parque a través del plan de manejo ambiental del parque era digamos, esa educación ambiental que se tiene que hacer con esos otros propietarios que comparten la estancia dentro del Parque Nacional Natural, porque obviamente pues había que hacer un proceso de sustitución. También hay un ejercicio muy bonito en Antioquia con unos parques naturales, pero regionales, donde los sistemas de cultivo tradicional fueron reemplazados por cultivos menos, digamos, menos impactantes, digamos, un poco más, digamos, frutales, por decirlo de alguna manera, porque cuando se tienen árboles frutales, pues digamos que el impacto es muchísimo menor que cuando se ara la tierra. Pues ¿por qué? Porque es simplemente coger el fruto del árbol y ya, no hay que hacerle ninguna afectación, digamos, al individuo o al suelo como tal. Y en ese sentido, pues resulta una vía muy interesante. Y se hizo un ejercicio muy bonito de sustitución con el mortiño. Incluso se patrocinaron algunos emprendimientos con las familias localizadas en las áreas de esos parques regionales y ellos pudieron hacer la venta de algunas mermeladas de mortiño, algunos ejercicios ya un poco más empresariales ya de poder vender esos productos y pues poderlos acompañar con un ejercicio de financiación y demás. Hay otro ejercicio también muy interesante en áreas de parque nacional natural digamos, al sur de Colombia, al suroccidente, donde tuve la fortuna de poder estar con esas comunidades, y fue la sustitución, obviamente, de cultivos ilícitos. Ellos hicieron un ejercicio muy bonito con el Estado a través de USAID, hicieron una sustitución de cultivos ilícitos por palmito, por palmito y por café. Obviamente, cuando ellos cuentan ese ejercicio, todo el trasiego, todo el andar y todo el caminar de ese momento, pues fue muy complejo porque pues en los cultivos ilícitos, pues digamos que las comunidades cuentan que pues son cosechas que son muy rápidas, que para ellos, aún entendiendo la ilegalidad del proceso, pues eran cosechas que se movían muy rápido. En cambio, otro tipo de cultivos pues se mueven más despacio y pues ellos para poder esperar la utilidad pues se demoran mucho más tiempo. Pero fue un trabajo muy interesante, de mucha filigrana con la comunidad y la comunidad finalmente terminó entendiendo el proceso y terminó siendo exitoso ese proceso de sustitución en ese Parque Nacional Natural del Suroccidente colombiano.
digamos que si concluyéramos hasta este punto, uno podría decir que el área protegida sí definitivamente es un sistema de protección que es necesario e indispensable a la hora de entender estratégicamente cómo deben ser protegidas las áreas que merecen de especial tratamiento, ¿cierto? Porque si nosotros nos vamos a hacer el ejercicio ya con nuestros parques o particularmente con el Parque Nacional Natural Chingaza, ya entendemos que es un área supremamente particular, supremamente especial, es un área donde tenemos unos valores ambientales altísimos, es casi como que tomar una fotografía y dejarla así, prístina, sin necesidad de que se le haya hecho ningún tipo de intervención y uno diría que es el área ideal perfecta. Pero como les digo, es ideal para la conservación, pero sin jurídicamente no hay un instrumento que lo acoja, pues está, digamos que está muy propensa el área a que sea vulnerada. Eh, Adicionalmente, y como una manera de contarles un poco mi experiencia también, en unos vuelos que yo pude y tuve la fortuna de hacer en nuestro Amazonas colombiano, pude ver cómo gran parte de, el parque, porque ustedes saben que ahí pues básicamente casi que toda el área está protegida, hay muchas cicatrices, es decir, hay muchos espacios en blanco, como si hubieran llegado, hubieran arrasado, hubieran sacado como uno saca el helado con la cuchara y hubieran sacado porciones de territorio y esas son las cicatrices que tiene el Amazonas cuando uno empieza a ver, digamos, desde arriba como una unidad paisajística que cuando uno ya tiene como otros ojos, no como los ojos de un turista, sino los ojos de, digamos, de un crítico desde el punto de vista ambiental, entiende que esas áreas ya están, digamos, supremamente afectadas. Hay muchas áreas que tienen esas cicatrices duras y difíciles a pesar de que la selva es un lugar muy complejo para habitar, pero digamos que uno diría, la misma selva y la misma, como yo le digo selva, pero pues eso tiene obviamente desde el punto de vista técnico otro nombre, o la selva tropical húmeda, digamos que tiene unos valores tan altos y tiene una capacidad de regenerarse tan grande que esas cicatrices al final terminan, a pesar de ser tan fuertes, termina el mismo sistema, ecosistema, digamos, reabsorbiéndose y produciendo pues nueva vegetación para que esas áreas vuelvan a ser las que eran antes. Y de hecho, ese mismo debate aparece hoy día cuando muchas de nuestras áreas protegidas fueron afectadas por los incendios forestales causados por esta época de sequía, en la que pues la lluvia fue muy escasa y pues por supuesto hay áreas que se entiende que fueron muy afectadas por los incendios y que desde el punto de vista ambiental perdieron valores muy importantes. Pero no olvidemos que la naturaleza tiene esa gran capacidad de regenerarse. No es solamente lo superficial lo que nosotros vemos. Debajo, digamos, de esa capa superficial que nosotros vemos, que entre otras, gracias a mi maestría, pude entender que esa primera capa se llama el mulch y que ahí está como todo todo el cerebro del suelo vivo, ¿no? Que por eso no es claro y no es correcto remover tanto esa capa superior del suelo, porque es parte de lo más importante. Recuerden que así como nosotros tenemos la piel, que es el órgano más importante, el suelo lo es para la tierra. Entonces, ese suelo tiene esa capacidad de autorregenerarse. Así que allá abajo hay toda una inteligencia, ¿no?, que se está moviendo y que permite que, por supuesto, esos procesos se lleven a cabo. Yo no estoy viendo mi presentación. ¿Me pueden decir si me desconecté o sigo conectada? Sí, la escuchamos. Sí, Muchas Diana, sí gracias. la estamos viendo. Sí se Muchas ve. gracias. Es que no sé por qué se me perdió a mí la presentación. Pues yo voy a seguir y ustedes me dicen en qué momento me pierden.
En ese sentido, entonces, como les digo, esa autocapacidad de la naturaleza de regenerarse es un proceso que nosotros también tenemos que entender como científicos, digamos, como ingenieros, como ecólogos, como cualquier tipo de profesión, ¿cierto? Eh, pues digamos que a la hora de interactuar con un área natural tenemos que entender cómo funciona eso. Entonces, en los procesos de restauración, en esos grandes proyectos e importantes proyectos que todas las organizaciones, digamos, tienen la capacidad de hacer y particularmente nosotros como empresa, pues sí es muy importante entender esa dinámica natural para poder, digamos que no equivocarnos, ¿cierto? A la hora de tomar medidas ya muy técnicas frente al entendimiento de esa área. Aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis de algo muy bonito que les quiero compartir y es que lo hagan con sus hijos o con los chiquitos que tengan cerca de ustedes porque es una forma en que los niños empiecen a entender la importancia de respetar el ambiente. Pónganles a ver una película que se llama Horton. Horton es un elefantito, digamos que pues nace del ejercicio del Dr. Seuss, y ese elefantito un día va caminando y descubre una flor chiquitica, y esa flor minúscula, ¿no? Tiene todo un ecosistema ya viviendo. Hagan de cuenta que es como un diente de león esa flor peludita, pero en la película es una flor rosadita, y el elefante la coge y como que dice, pero un momento, aquí hay alguien, yo no escucho quién está ahí, y resulta que es todo un mundo de personitas y de especímenes que están viviendo allá dentro de esa flor, pero él no las ve. Y esa es un poco la enseñanza que nos deja la película. Es decir, que nosotros cuando estamos ante un área protegida, ante un elemento de la naturaleza, pues nunca sabremos qué tantas cosas hay allá adentro que tenemos que proteger. Así que es un muy buen ejercicio de educación ambiental para los chiquitos. No se les olvide el nombre de la película, es Horton, para que la vean incluso en compañía de ellos. Veámonos aquí más cerquita ya entonces, en nuestras áreas protegidas de Colombia, si nos devolvemos a toda esa clasificación que no sé si se la aprendieron, hay dos muy importantes sobre las que ya me he referido de manera, digamos, seguida durante esta presentación, que es el Parque Nacional Natural. Pero, ¿qué dice la legislación? ¿Qué es el Parque Nacional? Entonces dice la ley que es una extensión con autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana. Ahí ustedes en la foto del fondo ven el Parque Nacional Sumapaz, que es un parque muy lindo que está ubicado al sur de nuestra ciudad, arriba por la localidad de Usme, y es un parque que tiene valores ambientales súper importantes. En esa fotografía ustedes ven como una unidad paisajística muy homogénea y ven los frailejones, toda esa, digamos, me perdonan, ¿no? Yo soy abogada, pero algo aprendido de mis compañeros y ese musgo que uno, pues eso yo sé que tiene otro nombre, pero el musgo que ustedes ven es realmente todo lo que cubre, particularmente la extensión de un parque como Sumapaz y que es el que permite almacenar el agua. Entonces, un poco yo acá hago una corrección muy respetuosa frente a quienes dicen pues que realmente el páramo es la fábrica de agua. Sí y no. Es decir, fábrica no porque el agua ya está. El agua, y me acuerdo mucho de nuestro hidrólogo Gustavo Herrán, a quien le mando un saludo especial y a quien aprecio muchísimo, porque cuando él habla, todos nos callamos y aprendemos mucho de él. Particularmente nos hablaba de los vientos alisios que venían de Brasil y que llegaban y chocaban contra Chingaza. Y que ahí se produce como esa explosión que permite que el agüita caiga en el páramo, ¿sí? Que el sistema nuboso se choque con esa montaña y ahí se deposite toda la agüita que nosotros almacenamos y que con mucho cuidado empezamos a transportar en nuestro sistema. Entonces, en ese sentido, lo que hace toda esa
digamos, esa flora en el parque es almacenar. Entonces, lo que yo digo desde el punto de vista jurídico es que es una vasijita que nos ayuda a guardar el agua para cuando la necesitemos. Así que por eso es muy importante todo eso que ustedes ven en esa fotografía, conservarlo tal cual como está ahí. Recuerdo incluso una apreciación también muy interesante de una persona que ya, ay sí, muchas gracias, me están alcanzando una agüita porque tengo aquí un poco de carraspera, me disculpan por favor. Me dicen que la fotografía no se está viendo, eso es lo que yo estaba preguntando hace un ratico, que si podían ver mi presentación. Sí, se ve, Diana. ¿Ah, sí se ve? Ah, listo. Bueno, entonces, como les decía, él fue gerente corporativo ambiental hace muchos años, pero lastimosamente murió hace muy poco, el profesor David, que siempre dijo, pues que a veces él pensaba que reproducir los especímenes de frailejones era muy complejo, ¿sí? Que reproducirlos en vivero era muy difícil, pero ya hemos visto que hay ejercicios que sí han permitido la reproducción de los frailejones en viveros. Pero él siempre sostuvo que era muy, muy, muy complejo porque es como la flor de inírida. Ustedes van a plantar la flor de inírida en un vivero y no cogen. La flor de Iniria es la flor insignia de Puerto Inírida y de esa zona del Guainía, a donde tuve también la fortuna de asistir y de poder acompañar pues un proceso allá comunitario. Y fíjense que esa flor de Iniria se da de manera silvestre. La flor de Iniria no admite ningún vivero porque, curiosamente, pues se da donde ella quiere y donde tiene las condiciones para desarrollarse. Un poco recuerdo a nuestro profesor David que eso pasaba con los frailejones, pero bueno, ahora que han habido incendios forestales, pues sí vale la pena investigar si realmente es posible la reproducción de los mismos, sobre todo que hay muchas especies de frailejones que no necesariamente es uno solo y además se demoran mucho en crecer. Entonces esas vasijitas de agua, lo que pasa con los incendios y con esas afectaciones que vimos recientemente es que se nos quiebran. Entonces, quebrada la vasija, no hay cómo recoger el agua. Esa realmente es la interpretación desde este punto de vista mío de esa situación que sucede con, digamos, estos climas extremos que nos llevan a esas circunstancias también de emergencia. Bueno, otro de los significados importantes es la reserva natural. La reserva natural es un área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. De hecho, y si yo conecto esto un poco con los temas permisivos, encontramos que de hecho hay permisos que yo tengo que tramitar con la autoridad ambiental para hacer investigación científica, ¿no? Entonces, recordemos que a veces esas recolecciones o esas colecciones de fauna y flora que yo hago en las áreas naturales, pues no es tan simple que yo las pueda hacer. Yo tendría que pedir autorización a la autoridad ambiental para iniciar esas colecciones y para hacer esas tareas de investigación científica en áreas de especial importancia y en áreas de Parque Nacional Natural o de Reserva Natural. ¿Bien? Miremos aquí ahora, vengámonos un poquito más hacia abajo. No, pero ¿saben qué? Yo quisiera compartir algo muy, muy importante antes con ustedes para no cambiar, digamos, geográficamente y tan drásticamente lo que estábamos diciendo. Quisiera compartir con ustedes por qué es importante nuestro Parque Nacional Natural Chingaza. El Parque Nacional Natural Chingaza es importante porque está Disculpa, construido. Diana. Señora,
Dime, Te puedo cuéntame. pedir el favor de que vuelvas a colocar la presentación. Lo que pasa es que la podemos mover manualmente, pero no se ve que tú la estés moviendo. Ah, perdón. Claro que sí. Muchísimas Regálame, gracias. regálame un segundo, por favor. Espérenme un segundo porque no soy tan experta en Teams. Me enredo. Y ves, espérenme. Ahí están viendo. Ahora sí. Y ves, me confirmas si cambió. Estamos en la diapositiva 10. Parque Nacional es una extensión con autorregulación Ah, ecológica. listo. Ya se movió. Sí, señora. Ahí Ahí está. estaba. Entonces ahí era donde yo les decía que me gustaría compartir con ustedes cuáles son las características de nuestro parque más importante para efectos del agua de Bogotá y de la región. Y es el Parque Nacional Natural Chingaza. El territorio de este parque está constituido por bosques andinos y ecosistemas de páramo destacables por su biodiversidad y por la oferta de servicios ambientales, especialmente en lo relacionado con la producción y regulación hídrica, dado que allí se produce el agua con que se abastece la capital de la República. Adicionalmente encierra valores de importancia cultural. Aquí quería yo resaltar eso también con ustedes porque fíjense que como les ponía el ejemplo de Yellowstone, que tiene toda una historia con los indios nativos americanos, pues nosotros también con nuestro Parque Nacional Natural Chingaza, porque eh, encierra valores de importancia cultural por las lagunas de Siecha y Chingaza, sitios sagrados en la cosmogonía de las comunidades muiscas que poblaron el altiplano de Cundinamarca. Y aquí aprovecho para hacer un pequeño ajuste de cómo nosotros nos referimos a la sabana y en general a los municipios colindantes con Bogotá. Nosotros siempre hablamos de la sabana y resulta que el término correcto es el altiplano cundiboyacense, ¿no? Eso para efectos de hablar de manera correcta, porque cuando uno se reúne con tantos técnicos, tiene que aprender a dirigirse a ellos porque si no, mejor dicho, nos acribillan a los abogados. El Parque Nacional Natural Chingaza se ubica en la cordillera oriental al nororiente de la ciudad de Bogotá, en jurisdicción de 10 municipios de los departamentos de Cundinamarca y Meta, y tiene una extensión de 76.167 hectáreas, en un rango altitudinal que oscila entre los 1.000 y los 4.020 metros sobre el nivel del mar. Su área incluye la serranía de Chingaza, un ramal de la cordillera que se origina en el páramo de Huasca y luego se bifurca en dos ramales conformando los farallones de Gachalá, Medina y la serranía de los Órganos. Los paisajes del parque comprenden tanto terrenos planos y de topografía suavemente ondulada como zonas montañosas de pendientes escarpadas y valles profundos, en los cuales nacen numerosos ríos y quebradas que hacen de Chingaza una enorme fábrica de agua, lo que les decía del concepto. La mayor elevación corresponde al Cerro San Luis a 4.020 metros de altura. El basamiento del conjunto montañoso es el macizo de Quetame, conformado por rocas metamórficas de la edad paleozoica, a las que se sobreponen formaciones sedimentarias del Cretáceo, de origen marino, como le evidencian la presencia de fósiles de moluscos bivalvos. Bueno, hasta ahí. ¿Qué estaba leyendo yo? Yo estaba leyendo una obra de un personaje que trabajó conmigo, que muy gentilmente me regaló 2 libros espectaculares de las áreas naturales protegidas de Colombia, Víctor Hugo Vázquez y Maggi Serrano, que lo hicieron conjuntamente con Conservación Internacional y la Fundación Biocolombia. Ese libro me encanta porque es como el atlas de los parques nacionales naturales y tiene toda la minucia que uno siempre quisiera tener a la mano para poder entender cómo funciona un parque nacional natural. De hecho, contarles que al final, cuando ustedes ven el mapa de Chingaza, ¿cierto? Como lo ven en el sistema geográfico, de información geográfico, es como una mariposita y es por eso fácilmente identificable. Así que nuestro parque
Nacional Natural Chingaza es nuestra joya de la corona, igual que Sumapaz, por supuesto, que es otro parque muy... Lo que sí hay que decir es que para la empresa de acueducto, para la ciudad capital y el área circunstante, es decir, los municipios circunvecinos, Chingaza resulta siendo supremamente importante, muy valioso a la hora de poder garantizar la prestación del servicio de acueducto. Por esa razón es que es importante el área protegida. Importantísimo entender que el Parque Nacional Natural Chingaza pues es un área que jurídicamente debe estar protegida por la legislación precisamente porque eso hace que las medidas de protección sean más coherentes y sean más importantes. Ahora, nosotros estamos presentes en el parque todo el tiempo, 100% del tiempo, 100% del tiempo estamos allá. El área del Parque Nacional Natural es administrada, digamos, jurídicamente por la empresa de acueducto, pero hay un área interna que se encarga que todo lo que pase en el sistema esté completamente coordinado, bueno, que todo lo que pase allá arriba esté bien coordinado para que nada falle. Adicionalmente, hay unas medidas de manejo ambiental que están, digamos, acogidas por una resolución de la Unidad de Parques Nacionales Naturales, ¿cierto? Que en ese sentido, pues es quien tiene la, digamos, la visión y la salvaguarda de que todo lo que pase en el parque, pues yo lo haga bien hecho, ¿no? De hecho, en todo caso, la empresa de acueducto y Parques Nacionales Naturales comparten como esa custodia, por decirlo de alguna manera, física del Parque Nacional Natural. Es de aclarar que la autoridad ambiental obviamente tiene toda la jurisdicción y la competencia para poder actuar en el área del parque como es su deber como autoridad ambiental. Vámonos un poquito más entonces a la ciudad. En el área protegida, en el área de la ciudad, en Bogotá, por vía del Plan de Ordenamiento Territorial, tenemos nuestras propias áreas protegidas. Entonces, el decreto 555 del 2021, que es nuestro ordenamiento territorial, nos entrega una estructura de protección que es y se llama la estructura ecológica principal, que es la que nos ordena el territorio y nos garantiza el equilibrio ecosistémico digamos que de la ciudad en general. Y está compuesta por las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. Y en esa categoría que ya la vimos, están las áreas del orden nacional que particularmente corresponden, en el caso de Bogotá, al Parque Nacional Natural Sumapaz, ¿cierto? A la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es decir, toda esa, como un corredor oriental que va por los cerros tutelares de la ciudad, toda la parte oriental que ustedes ven todos los días si pasan por Bogotá, si la ven cotidianamente, los que viven por ahí, es decir, eso, ahí la vemos todos los días. Y las que puedan existir como reservas de la sociedad civil. ¿Qué instrumento de manejo tienen? Pues los planes de manejo ambiental. Aquí es muy importante y quiero hacer, aprovechando la oportunidad, una claridad jurídica muy interesante y muy importante. Todo lo que se haga en un área natural protegida, como el sistema de parques nacionales naturales, ¿cierto? Se hace, digamos que jurídicamente a través de un instrumento de control que se llama licencia ambiental. Para la empresa de acueducto no aplica el licenciamiento ambiental por el momento en el que salió la norma de licenciamiento ambiental. Es decir, el parque y el sistema Chingaza como sistema están desde antes de la existencia de la licencia ambiental. Por esa razón y por el régimen de transición, a la empresa de acueducto le aplica, digamos, la formulación de un plan de manejo ambiental. Por esa razón es que no aplica el requisito de licenciamiento ambiental para la infraestructura existente y el sistema Chingaza como existe hoy día. En ese sentido, pues por eso el instrumento de manejo, pues es el plan de manejo ambiental. Aquí sé que nos están hablando de Sumapaz, pero bien vale la pena acudir al mismo ejemplo en el sentido que, pues,
si el público en general siempre se preguntaría por qué no hay licencia ambiental, y esa es la explicación jurídica. Adicionalmente tenemos, fíjense ustedes que la primera columna es el componente, que sería zonas de conservación, la segunda es la categoría, la tercera el elemento y la última el instrumento de manejo. Entonces acá tenemos áreas de conservación in situ, como lo son la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, la Reserva Forestal Regional Productora, yo no veo bien aquí, del norte de Bogotá, Thomas van der Hamen. Recuerdan ustedes que pues esa es una herencia del profesor Thomas van der Hamen, a quien yo también tuve la gran fortuna de conocer y de interactuar con él. Nos deja pues un legado muy interesante y muy importante, que es la declaratoria de una reserva aquí al norte de Bogotá, que es la reserva Thomas van der Hamen, que incluso colinda, es como en forma de S, y colinda también con un área protegida nuestra de la ciudad, que son los humedales de Torca y Guaymaray. Entonces, muy interesante esa figura de protección. Sin embargo, pues muchos críticos indican que pues en la reserva Thomas van der Hamen poco hay de reserva, pero sí obviamente cuando uno se adentra y conoce realmente el sitio, pues encuentra valores muy interesantes desde el punto de vista ambiental. En efecto, no podría jamás el profesor Thomas van der Hamen decir que hay un área que merece especial importancia cuando no la tiene. Hay otras áreas protegidas que son los paisajes sostenibles, parques distritales ecológicos de montaña y las reservas distritales de humedal, que pues es básicamente esa unidad de manejo tan importante que tenemos en la ciudad, que son los humedales de Bogotá. Y que también tienen una categoría o un instrumento de manejo y control, que son los planes de manejo, que los formula obviamente pues la autoridad ambiental. Y finalmente, yo aquí sí no veo ya, está tan chiquita, me quedó muy chiquita, esa letra. Déjenme ver si yo la puedo ampliar acá. Tu cámara se movió. ¿Mi cámara se movió? Ok. Eso. No, es que claro, ya tú sabes, la edad nos empieza a afectar el uso de nuestros ojos. Y resulta que me quedó tan chiquita la letra que ya no la veo, pero ya estoy aquí ampliando. Hay otros instrumentos de manejo que tienen que ver con los parques de borde, ¿cierto? Que ya empieza uno a interactuar con los elementos hídricos, en este caso el más importante en el caso de nuestra ciudad, que es el río Bogotá y sus tributarios. En el sur tiene unos tributarios muy importantes y pues por supuesto todo el tema del río Bogotá, que hay que decirlo obviamente, para efectos jurídicos, que toda, digamos, la descontaminación del río pues está en un escenario de judicialización y seguimiento, que ya se dieron unos fallos de primera y segunda instancia, y en ese sentido pues todo el manejo del río terminó dependiendo casi que de una decisión judicial. En todo caso, hay unos instrumentos de control asociados a eso, que también son los POMCAS, ¿cierto? Que son los planes de ordenación de las cuencas hidrográficas, y en ese sentido, pues también nuestra, digamos que nuestra legislación, ¿no?, local, plan de ordenamiento territorial, nos entrega pues esas categorías también de manejo. Aquí se los dejo de todas maneras en la presentación para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. Y entonces, ¿dónde está nuestra conexión? Ya lo habíamos dicho, están en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el Parque Nacional Natural Sumapaz, en los senderos que opera la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá al oriente, ¿cierto? Donde está la reserva forestal de la que hablábamos, Bosque Oriental de Bogotá, y sobre la cual también pesa y hay una decisión judicial que en su momento, para resumirles, no voy a entrar a detallar, pero simplemente resumir,
que establece un área de transición, ¿cierto? Y en esa área de transición dice, bueno, ahí se van a permitir las construcciones que no se hubieran permitido en otro momento, y ya, pues por favor, respetar el área de reserva después del área, digamos, de transición, y ahí respetar, por favor, dice el Consejo de Estado, todas las medidas jurídicas de la legislación que apliquen a las zonas de reserva. Porque además, y recordando este evento desde el punto de vista jurídico, ahí lo que pasó fue que se declara el área, pero nunca fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria de todos los propietarios de esa área de la reserva oriental. Entonces, si hubo alguien que construyó, como por ahí ustedes vieron en las noticias que tuvieron que demoler algunos que otros predios, unas construcciones porque estaban en área de reserva, pues muchos de esos, digamos que de esos propietarios alegaban que pues en su momento nunca les fue notificado o nunca les fue anotada la restricción en el uso dentro del folio de matrícula inmobiliaria. Y por esa razón, muchas de esas construcciones, dice el Consejo de Estado, pues debían conservarse y otras, en efecto, tocaba que se fueran de ahí. Y adicionalmente las reservas distritales de humedal. La empresa de acueducto tiene unos contratos de mantenimiento con Aguas de Bogotá, que son las que le permiten, pues por supuesto, hacer, digamos, el mantenimiento y limpieza de los humedales, tanto, digamos, humedales en todo el sentido de la palabra. Cuando uno empieza a dudar es porque recuerden ustedes que a veces en los humedales hay unas áreas que no están completamente reconocidas y pues tienen unos problemas jurídicos, ¿no? Entonces digamos que vuelve y juega, que aquí en estas categorías de protección también es importante la delimitación. Recuerden, unas diapositivas más atrás, la delimitación geográfica es supremamente importante a la hora de entender cuál es el cuerpo protegido, porque si no tengo la definición, pues jurídicamente nunca podré entender hasta dónde llega esa protección, ¿cierto? Y ahí es cuando la comunidad ha sido muy incisiva también en decirle a la empresa y a la autoridad ambiental, Secretaría de Ambiente, mire, por favor, incremente sus medidas de protección, aquí no nos gusta lo que está pasando. Y entre otras, uno también encuentra que las comunidades se enfrentan entre sí. Hay comunidades que piensan una cosa, hay comunidades que piensan otra, y al final, pues la empresa en todo caso tiene que seguir adelante con su tarea de proteger los humedales, particularmente a través de los contratos de mantenimiento. Pero hay que aclarar en todo caso que en todos estos sistemas naturales de áreas protegidas, cualquiera que sea su categoría de protección, las autoridades ambientales son las que tienen siempre la última palabra, porque son quienes por competencia legal tienen la obligación de cuidar del área natural. Entonces es a ellos a quienes hay que llevar el conflicto para que sean ellos los que diriman pues la disputa entre dos comunidades o entre el Estado y la comunidad. Aquí importante resaltarle a mí, digamos que yo pensé, no me acordaba que había tenido yo aquí una noción explícita sobre Chingaza y sí la había escrito. Fíjense ustedes que lo que quería resaltar incluso en esta diapositiva y en lo que tiene que ver con el Parque Chingaza es que el mismo parque, esta categoría de protección, fue promovida para preservar el recurso hídrico, ¿no? Entonces, el Parque Nacional Natural Chingaza se crea en mayo de 1977 con esa resolución 154 y el sustento fundamental que le dio vida al parque como área protegida fue la garantía y de la preservación del recurso hídrico. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar que para la empresa de acueducto, la ciudad capital y las áreas circundantes, esa declaratoria de protección fue muy importante porque, digamos, que permitió que la empresa de acueducto pudiera tener esa infraestructura de servicio completamente resguardada y protegida para garantizar el suministro de agua para la ciudad capital. Y fíjense que aquí hay algo muy importante que son precisamente esas estrategias de conservación.
que nos permiten ¿qué? Disfrutar la belleza escénica. Fíjense que ahí está nuestro oso de anteojos, que es un espectáculo. Nos permite hacer ordenación de la cuenca, ¿cierto? Nos permite conservar espacios de alto valor de las comunidades bióticas, nos permite proteger las formas de vida de cualquiera de los actores que haya, ¿cierto? Nos permite incluso proteger el recurso genético. Y ahí me refiero a algo que de pronto, no sé si el auditorio esté, digamos, familiarizado con el tema del recurso genético, y es esa información genética que está por allá guardadita. Y acá me permito recomendarles, como hago con muchos de mis alumnos, recomendarles una película muy interesante que se llama The Hunter, El Cazador, y es un señor que aquí en una empresa farmacéutica le encomienda la tarea de buscar al último espécimen de, ¿cómo se llama? De Tasmania, el tigre de Tasmania. Y le dice la farmacéutica, yo necesito la información genética de ese tigre de Tasmania, porque además es el último que queda. Ya está declarado extinto, pero nos han dicho que queda uno solo. Entonces la película muestra como esa travesía y esa dicotomía, ¿cierto?, entre favorecer los intereses de la industria farmacéutica y favorecer los intereses de un individuo, de la fauna, que está en peligro de extinción y que de hecho era el último que quedaba. Y ahí está lo que les digo del recurso genético. Ese espécimen tenía esa información genética que necesitaba la industria farmacéutica de la película. Así que realmente el área protegida también nos sirve para proteger los recursos genéticos, que entre otras le pertenecen al Estado por vía de las disposiciones legales. Aquí vuelve y juega, ya se los había dicho, el instrumento de control es nuestro plan de manejo ambiental. Y ya para cerrar esta jornada y darle paso de pronto a las preguntas que ustedes tengan, las estrategias de conservación que le han permitido a la ciudad y a la empresa, porque esto realmente cuando la empresa actúa, está actuando casi que a nombre de todos los bogotanos. Entonces esas estrategias de conservación han permitido a la empresa generar recursos económicos para ser reinvertidos en la protección de las áreas de importancia para el recurso hídrico. Es decir, si yo hago un proyecto que tiene que ver con el Parque Nacional Natural y me genera, digamos, unos recursos financieros, la ventaja de esa generación de recursos financieros es que yo los vuelvo a invertir ahí, porque eso además me dice la norma, ¿cierto? Que los tengo que invertir dentro del mismo lugar del que se está generando el recurso del que nos estamos aprovechando en sentido positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que proteger, tengo que reinvertirlos en la protección de las áreas de importancia para el recurso hídrico, que en este caso es el mismo parque, y aportar a la disminución de los efectos del cambio climático. Entonces ahí me refiero a 3 eventos muy importantes que han pasado en la empresa, no sé si todos lo conozcan o lo hayan sabido, y es este primer evento que fue la formulación de un proyecto MDL, que ya, pues esa historia ya pasó, pero es muy importante porque marcó como esa pauta de la empresa Acoto, el ser la primera empresa pública en formular un proyecto exitoso, MDL, en un escenario pues en el que realmente todo el mundo tenía que ir acompañado con una consultoría y demás, ¿cierto? Entonces, se formula el proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, derivado del protocolo de Kioto, para la planta Santana a 10 años en el estándar regulado de Naciones Unidas. Después, a ese proyecto se le da como una vida adicional de 10 años más dentro de un estándar voluntario de ser carbono. Que tiene la empresa en este momento todavía vivos, el de ser carbono, porque el MDL pues ya pasaba la página. El segundo es el mismo ejercicio con Suba y Usaquén, que son 2 centrales hidroeléctricas que lo que hacen es básicamente, para los que no conocen esos proyectos, es que el impulso del agua me permite poner una turbina que genere energía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está desplazando energía contaminante de la red y la estoy desplazando por energía limpia. Eso es todo. Eso es como hay que entender esos proyectos. Y uno tercero que está en este momento andando en la empresa, en la gerencia corporativa ambiental, es el proyecto de Red Más, Bogotá Región, que es muy importante
reconocer que obviamente como estas figuras ya van cambiando de escenarios, es decir, el proyecto ML ya es una cosa que pasó, vienen otras figuras nuevas, entonces digamos que la empresa también tiene que ir, digamos, acompasándose con esas nuevas figuras y con esas nuevas categorías de protección que además lo que busca el proyecto Red es, tal vez yo me refería a eso hace un rato, tomar una fotografía y que esa fotografía quede viva por mucho tiempo. Pero cuando ustedes ven ese más ahí, esa fotografía viva me incluye a este chiquitín que estamos viendo ahí, que es a nuestros individuos de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces ya no solamente es mantener el territorio verdecito, bonito, prístino, perfecto para la foto, sino que a ese territorio chiquito o esa porción o a esa cuadrícula le vamos a agregar la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, la empresa está trabajando muy juiciosamente y adicionalmente quiero referirme aquí también a una conexión muy interesante a partir de un estudio que hizo en ingeniería especializada con la universidad, la Escuela de Ingeniería, en la que, pues, al estudiar todo el sistema de precipitación y demás, pues nos dejan una conclusión muy interesante y es que hay toda una conexión entre nuestro sistema amazónico y pues todos estos proyectos que yo estoy haciendo en Chingaza. Entonces todo este tema de interconexiones de los sistemas pues resulta siendo muy interesante porque el hecho de que yo cuide aquí y que cuide allá significa que la conexión se mantiene viva. Es lo mismo que sucede con la conexión interoceánica de polo a polo. ¿Sí? Si nuestros cetáceos se mueren en el camino, ya no hay ese sistema de comunicación entre polo y polo que me permite el intercambio de una cantidad de dinámicas oceánicas, interoceánicas, que me permiten que todo ese equilibrio oceánico me permita también tener el equilibrio que tengo aquí en el continente. Entonces aquí uno empieza a entender con ese nivel de estudios, por ejemplo, con el que nos está dejando este proyecto Red, con el que nos deja el de especializada, que todo tiene una interconexión y esa interconexión es la que tenemos que mantener viva. Así que dejar un ecosistema abandonado, pues esa no es la idea porque además jurídicamente, como ya lo dijimos, están protegidos desde la legislación. Así que lo que tenemos es trabajo. En la empresa de acueducto tenemos todavía muchas cosas por hacer. Es una empresa que seguramente tendrá mucha vida por delante y que pues seguiremos en nuestra tarea de conservar el recurso hídrico. Y en mi caso, pues seguiré acompañando como siempre este hermosísimo proceso ambiental que tiene por demás la obligación de proteger el recurso más preciado que es el agua. Entonces, yo aquí dejo la presentación. Yo pues permito ya en este momento que ustedes o a través de tuyo, Ivette, pues podamos contestar las preguntas que hayan. Si me las formularon antes, ofrezco mil excusas, pero cuando uno está hablando no puede interactuar con las preguntas porque si no se genera la desconcentración. Entonces, Ivette, si quieres, tú me dices cómo es la dinámica. Muchas gracias, Diana. Pues en el chat tenemos 2 preguntas hasta el momento. Invitamos a nuestros asistentes para que levanten su mano o la diligencien acá y voy a hacer lectura de las 2. La primera es por Andrés Villamil. ¿Cuándo se considera es una reserva y no está declarada? ¿Área protegida, productiva a borde del río? Y ya fuera de la pregunta dice, ¿área de interés para la conservación de la avifauna corredor biológico? Ok, yo lo que entiendo de tu pregunta es que cuando estamos al lado de un cuerpo de agua, hay una zona que es también protegida por virtud de la ley en Colombia. Las áreas aferentes a los cuerpos de agua, es decir, la faja paralela, es un área que debe ser protegida. ¿Por qué? Porque es el área que el río tiene para poder desplazarse, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con el artículo 83 del Código de Recursos Naturales, ¿cierto? Es esa faja paralela a la línea de mareas máximas que va de 0 a 30 metros, que es por lo que usualmente quedamos inundados en muchas ciudades porque no conservamos esa zona de protección, ¿sí? Y es una zona de protección legal porque está en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales. Así que
es obligatorio, por supuesto, tener que proteger esas áreas aferentes a los cuerpos de agua. ¿Quién define si es entre 0 y 30 metros? Pues, como les decía ahorita, los planes de ordenamiento territorial son esos instrumentos que nos permiten determinar pues esas distancias a través de los estudios que correspondan de las crecientes entre 100 o 500 años, dependiendo de la envergadura del río, ¿cierto? Entonces, ese es el nivel de protección. El otro era el corredor de avifauna, pero fíjense que en las que yo les leí, pues no existe en las categorías ese corredor. Puede ser una categoría, digamos, técnicamente considerada en los libros, ¿cierto? En los libros científicos o en los libros de diferentes catedráticos, pero desde el punto de vista de la protección, como les leí, acá en nuestra legislación colombiana, pues no está ese de corredor de avifauna en particular. Hay una mano levantada, ¿sí? ¿Ives? Sí, Diana. Permíteme leer la otra pregunta Sí, y dale. le damos la palabra. Dice César Tulio Moreno Vélez, cuando se conoce el Parque Natural Chingaza, uno se sorprende al ver la parte alta poblada por ganado vacuno y que gran parte de sus terrenos son de particulares. ¿Cómo lograr que estos particulares hagan parte de la conservación del parque y qué se está haciendo para adquirir estos predios, teniendo en cuenta el valor ecológico estratégico para la ciudad en relación con el suministro del agua? Sí, muchas gracias a quien nos hace esa pregunta. Hace un rato nos referimos precisamente a eso. La empresa de acueductos sí ha hecho, pues prácticamente y con toda claridad el ejercicio de hacer la compra a algunos de los propietarios ubicados dentro del parque, pero no obstante, pues son negociaciones que obviamente están, digamos, del resorte de otras áreas de la empresa. No conozco de manera directa, yo lo que sí te puedo decir es que sí han habido negociaciones con propietarios del parque, pero adicionalmente, como les contaba también, dentro de las medidas de manejo del plan de manejo ambiental, existe esa obligación de tener que hacer educación ambiental y de plantear mecanismos de sustitución de negocios con los propietarios que están en las áreas aferentes al parque, ¿cierto? Porque obviamente pues a ellos no se les puede prohibir, claro que eso ya viene de tiempo atrás, no se les puede prohibir el ejercicio de su negocio de buenas a primeras, pero ya eso tiene su tiempo. Es decir, yo diría que jurídicamente en este momento ya pues son medidas que ya la autoridad ambiental tiene que entrar a mediar y a considerar que es un incumplimiento normativo. Ok, tenemos antes de dar la palabra al ingeniero José Manuel y responder dos preguntas más que tenemos, no sé si este comentario es complementario a lo que acabas de hablar. Andrés Villamil dice, para San Francisco, según acuerdo municipal 069 de 1995, se declaró áreas de protección por 100 metros en cuenca hídrica y 200 metros en áreas protegidas. Ah, excelente, excelente. Ya le corresponde exactamente al municipio hacer esa categorización. Está muy bien. Con esto le damos la palabra al ingeniero José Manuel y daremos respuesta a dos preguntas más que tenemos en el chat posteriormente. Gracias, Ivette, sí. Doctora Diana, muchas gracias por su excelente exposición, por su excelente conferencia magistral. Nos vamos con un conocimiento mayor del que teníamos cuando iniciaste la conferencia. Yo tengo una pregunta. Tú que has asesorado a la empresa de acueducto durante varios años en temas legales y ambientales, ¿nos podrías contar qué se requiere desde el punto de vista legal y ambiental para que la empresa de acueducto de Bogotá disponga de la viabilidad para emprender el proyecto Chingaza 2? Y José Manuel, esa pregunta es difícil. Es difícil, pero sí, digamos que desde el punto de vista jurídico, obviamente tenemos que cumplir con un instrumento de manejo y control muy importante, como les decía ahorita, que es el proceso de licenciamiento ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente estaríamos en ese proyecto incluyendo áreas nuevas y un sistema de abastecimiento
complementario al actual, y eso inmediatamente nos lleva a entender que el requisito a cumplir sería el requisito de licenciamiento ambiental. Así que, palabras más, palabras menos, lo que tocaría es iniciar el proceso de consecución de la licencia ambiental con el área competente, que en este caso es Parques Nacionales Naturales, pues por la jurisdicción y competencia que tiene sobre el Parque Nacional Natural. Que de hecho, valga la pena aclarar, José Manuel, gracias por tu pregunta, incluso que nos permite dar claridad a algo, y es que como el Parque Nacional Natural Chingaza está en varias jurisdicciones, ¿no? Ya dijimos que estaba alrededor en varios municipios, hay también colisión de competencias de autoría ambiental. Entonces, al haber esa colisión de competencias, pues, quien tiene que resolver la colisión, pues es Parques, y Parques decidió asumir la competencia, digamos, para efectos, en este caso, de ejercer el liderazgo a través del plan de manejo ambiental, y en este caso tendríamos que tramitar pues la licencia ambiental con ellos, por supuesto. Ese sería el camino desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, Diana. La siguiente pregunta es Laura Carolina Vega. ¿Cómo ve la posibilidad de ampliación del sistema Chingaza? Pues digamos que en el estudio yo tuve la oportunidad de asistir a varias jornadas en las que se hizo multidisciplinariamente el estudio con muchos profesionales, cada uno exponiendo su opinión frente al tema de Chingaza 2. Y digamos que desde el punto de vista técnico, al parecer, pues habían muy pocas dificultades desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista jurídico, las dificultades, pues obviamente son precisamente la consecución de la licencia ambiental. Y ahí pues hay que entrar a conversar con la autoridad ambiental, porque al final es la única que tiene la posibilidad de decir que sí o que no va el proyecto. Pero a mi juicio, desde el punto de vista técnico y según las conversaciones que yo recuerdo, pues no tiene mayores restricciones. Muchas gracias, Diana. Y la última pregunta que tenemos es de Cindy Paola Sierra. Después de declarada un área protegida, por ejemplo, un DMRI, ¿cuál es el tiempo límite legal para gestionar su plan de manejo ambiental? Pues es que no hay un límite con la autoría ambiental, porque la autoría ambiental maneja sus propios tiempos. Es decir, básicamente el instrumento de manejo y control depende de la actividad que yo vaya a realizar dentro del área protegida. Entonces, cuando se declara el área protegida, yo lo que tengo que hacer es someterme al régimen de usos, y ese régimen de usos es el que inmediatamente a mí me tiene que llevar a, digamos, formular mi plan de manejo ambiental o mi instrumento de control o mi documento técnico conforme el régimen de usos que me otorga, digamos, la declaratoria de área protegida, y de la manera como la hayan considerado, digamos, pertinente. Entonces, en ese caso ya, digamos que no hay un término establecido, porque eso depende de la actividad que yo quiera realizar. Perfecto, Diana. Entonces, creo que con esto pido atención a todas las preguntas que teníamos en el chat. No queda más que darte las gracias nuevamente por tu participación en la conferencia del día de hoy. Por supuesto, a nuestros asistentes que participaron sobre este tema tan importante, donde nos compartiste el conocimiento a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Muchas gracias a todos por participar. Recordemos que estos eventos se realizan todos los viernes a las 9 de la mañana, y el próximo viernes 15 de marzo los esperamos con la conferencia magistral Acciones para la recuperación de ríos y humedales en la zona urbana de Bogotá, en compañía de la doctora Nancy Millán Forero. Feliz día por todos, feliz Día de la Mujer nuevamente, y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Que estén muy bien. Muchas Feliz gracias. día. Bueno, muchas gracias.
Muy buenos días, Diana. Habla Guillermo León Valencia.